Acá le puse pausa. Ok, vamos a ver entonces estos dos grupos, particularmente algo que toca mucho a vivienda social, vivienda media, vivienda en general, y otra parte que ya nos habla de la infraestructura en general en materia de edificación, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de edificación, pues no solamente hablamos de vivienda, sino también hablamos pues de toda aquella infraestructura que se genera, ¿no? De los edificios de las instituciones gubernamentales, de los edificios, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Que además una de las características de nuestra ciudad es que ha habido pues un tremendo boom en cuanto al desarrollo de los espacios comerciales, ¿no? Los famosos centros comerciales, como que encontraron una beta en las ciudades mexicanas y justo ha habido un gran desarrollo, ¿no? Este asunto, por ejemplo, también se va mezclando o relacionando con el tema de la vivienda en la medida en que también se proponen o se promueven desarrollos inmobiliarios que tienen todo incluido, ¿no? Que ahí mismo tienen servicios, ¿no? Como centro comercial, cine, etc., etc. Y justamente para promover estos desarrollos donde la gente no tiene que desplazarse a otros lugares, donde no se someten a riesgos, ¿no? Por los riesgos de la ciudad, que en realidad es un enfoque bastante, pues yo diría bastante cerrado, ¿no? Bastante, pues que se contrapone, por ejemplo, a lo que hemos visto, ¿no? De estas nuevas tendencias en materia de urbanismo, de disfrutar la ciudad, de la participación ciudadana, de crear los espacios de convivencia, no solamente dentro de un núcleo habitacional, sino en general, ¿no? En el barrio, en la colonia, en las manzanas. Y después vamos a hablar un poquito, pues, de cuáles son los objetivos en materia de edificación, justamente para que también ustedes vayan investigando y clasificando, describiendo cómo está esta situación en particular en las alcaldías que les está tocando analizar y puedan entonces identificar cuál es el estadio actual en materia de edificación en su alcaldía y si ya hay, por ejemplo, desarrollos con estos nuevos enfoques de edificación o si sería como uno de los pasos en los cuales no se ha avanzado y que sería un área de oportunidad para avanzar justamente encaminados a cumplir con los ODS, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla. Y bien, aquí nada más son unos datitos que también ya habíamos revisado y a nivel internacional, ¿no? Porque decíamos, muchos de estas cuestiones, de estos problemas en materia de urbanismo son comunes a las ciudades, ¿no? No es exclusiva de las megaciudades, no son exclusivos de las zonas urbanas, sino que en general son comunes a muchas ciudades en el mundo. Particularmente, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que recordar que la población urbana que vive en barrios marginales en el mundo disminuyó entre 2000 y 2014 en un 20%. Eso es como una buena noticia, ¿no? Es decir, los barrios marginales, pues como tal, están disminuyendo la cantidad de gente que vive ahí. Sin embargo, después de esos años, pues empezó a convertirse en una tendencia positiva, ¿no? Es decir, empezaron a incrementarse la gente que vivía en este tipo de barrios marginales. Y particularmente en 2018 nos decían llegó hasta el 23.5%. De tal forma entonces que la cifra de personas que vive en este tipo de barrios o asentamientos aumentó en más de 1,000 millones en todo el mundo y particularmente se concentró en regiones de Asia, en regiones de África subsahariana y Asia central o meridional, ¿no? Se calcula que alrededor de 3,000 millones de personas pues van a necesitar una vivienda adecuada y asequible de aquí al año 2030, ¿no? Es decir, estas tendencias además
internacionales pues justamente ponen en el tintero la necesidad del desarrollo, ¿no? De vivienda que tenga una calidad de vida adecuada para las personas que pues actualmente, ¿no? Se ubican en estos barrios marginales. Este asunto de los barrios marginales, ¿no? Ya habíamos hablado de esta tendencia de los cinturones, de las ciudades, de las zonas periféricas, de los suburbios. Es como tal resultado de esta urbanización, bueno, en primer lugar del crecimiento de la población, ¿no? Los ritmos a los que han crecido las ciudades. Y en particular, pues también por el costo, ¿no? La plusvalía de las zonas más céntricas. Por lo cual entonces, pues obviamente es necesario satisfacer esa demanda de vivienda, de urbanización. Sin embargo, algo que se ha identificado es que la cantidad de habitantes está creciendo más, particularmente en este tipo de barrios marginales, que el ritmo de la construcción que se tiene en las ciudades, ¿no? Entonces, por ahí va quedando una cantidad de personas que pues no van a encontrar estas viviendas asequibles, ¿no? A sus niveles de ingreso. El tener entonces viviendas adecuadas, pues ya sabemos que es parte de los derechos humanos, ¿no? Y en la medida en que no se cuenta con viviendas asequibles, es decir, que puedan ser pagadas con sus niveles de ingreso, pero que además estén cercanas al trabajo y que además tengan medios de transporte, pues eso va haciendo más amplias las brechas en cuanto a la equidad en las ciudades, ¿no? Es decir, un barrio marginal, pues evidentemente va a tener más alejada también el acceso a los servicios de salud, los servicios de seguridad, los servicios de alimentación, ¿no? También incluso le pueden salir más caros por estar en estas zonas. Y por lo tanto, entonces, pues se hace indispensable el revisar cuáles son las normativas en cada uno de los países para incrementar la inversión en viviendas que sean asequibles, ¿no? Entonces, esta es la parte relativa específicamente a las necesidades de vivienda. Además de ese conflicto, ¿no? Que es esta parte amplia que respecta a, ok, hay vivienda, hay desarrollos, pero se sigue dando de todas formas a la par este asunto de los barrios marginales porque la demanda no puede ser satisfecha con lo que actualmente se está construyendo, ¿no? Otro de los grandes conflictos que también ya habíamos comentado, pues son estas operaciones especulativas, ¿no? La famosa gentrificación o gentrificación de la que ya habíamos comentado también anteriormente. Y particularmente, pues también operaciones que no incluyen la participación de la sociedad o de la población que habita en lugares que van a ser modificados, que justamente han caracterizado a muchas de las ciudades, ¿no? También es un conflicto que se ha visto en todas las ciudades, no solamente en las ciudades de América Latina o no solamente en las ciudades más grandes, ¿no? O más densamente pobladas. También se observa como otro de los conflictos, pues la existencia de proyectos, ¿no? De edificación, de infraestructura, que no incluyen la participación ciudadana y que finalmente van a tener un impacto en barrios completos, en edificios que son parte del patrimonio de las ciudades y que a su vez pues van degradando las zonas y hacen que pierdan sus valores y su identidad, ¿no? Como barrio tradicional. De estos tenemos, por ejemplo, muchos problemas aquí en la Ciudad de México, ¿no? El famoso proyecto de Mítica, pues justamente cumple con estas características, ¿no? Se decidió levantar, pues este proyecto inmobiliario, que es para vivienda, ¿no? Pero en una cantidad que obviamente va a impactar el barrio tradicional ahí de Xoco y que va alterando entonces también la demanda de servicios, de espacios, de espacios de tránsito, ¿no? Y de espacios de convivencia armónica de los barrios tradicionales. Otro de los conflictos que se ha observado, pues es justamente la degradación del patrimonio. Hay
En nuestra ciudad, por ejemplo, sí tenemos normas específicas en materia de conservación del patrimonio, pero muchas veces lo que sucede es que no hay suficiente presupuesto. Por ahí se dice, bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Presupuesto o voluntad política, no? Entonces, vamos a cambiarle aquí, mejor vamos a ponerle voluntad. Voluntad política para incluir dentro de los presupuestos lo suficiente para el mantenimiento de ese patrimonio, ¿no? Y es más, ¿no? Hay esta cuestión de que muchas veces si no se conoce cuáles son estos edificios, estas infraestructuras que son parte del patrimonio de un barrio, de una colonia, pues entonces las mismas personas van a tener esta tendencia que también platicamos una vez, ¿no? A destruir algo que ya se ve dañado o que ya tiene un poco de destrucción, ¿no? Entonces, esta parte también es muy relevante porque si hay espacios dentro de un barrio, una colonia, dentro de una ciudad, que de por sí no reciben mantenimiento, eso va provocando que haya cierta cantidad de degradación. Y normalmente ya decíamos, ¿no? Cuando algo se ve maltratado, lastimado, degradado, normalmente va a llamar a que justamente se siga destruyendo, ¿no? Entonces, esa parte también es un conflicto porque además, ¿no? Lo que mencionábamos la vez pasada, muchas veces el presupuesto está para generar infraestructura nueva, ¿no? Nuevas escuelas, nuevos hospitales, pero no hay suficiente entonces presupuesto para asegurar el mantenimiento del patrimonio con el que ya se cuenta. Otro de los conflictos comunes es algo que se llama la construcción desfavorable, ¿no? Y que dice, bueno, pues justamente son estos nuevos edificios que no toman en cuenta el entorno, simplemente por una decisión privada, ¿no? Al ser una propiedad privada, deciden crearlo con el tamaño, el diseño, sin tomar en cuenta ni al barrio ni a las personas que están alrededor, ¿no? Y que si tienen, por ejemplo, impactos negativos en esos entornos donde se encuentran y van a impactar generando cierto desequilibrio que hay entre los elementos que ya se contaba con en ese lugar, ¿no? En ese barrio, en esa localidad. Aquí, por ejemplo, hay un caso también muy sonado de hace algunos años de un helipuerto que construyeron en un edificio, ¿no? Que construyeron muy alto para bueno, es una empresa de telecomunicaciones, no recuerdo, bueno, es radio y televisión, tiene ambas, y pues decidieron en que tenían un espacio, un terreno, compraron un terreno en una colonia, hicieron su edificio y además le pusieron un helipuerto. Y pues la gente decía, es que es muy fuerte el escándalo, por ejemplo, para las unidades que tienen edificios altos, sobre todo en los que están más altos, el ruido es muy fuerte, se observa, ¿no? Que hay daño, por ejemplo, a las especies que se encuentran ahí. Se encontraba cerquita de la reserva del Pedregal de San Ángel, entonces pues había afectaciones por lo menos a la fauna de aves y pues se construyó en función de las necesidades de esta empresa de telecomunicaciones, ¿no? No se tomó en cuenta en ningún momento, pues cuál era ese entorno, si podía haber algún daño, no se levantó un impacto ambiental de las especies porque pues, se consideraba que está en zona urbana, ¿no? Y no se tomó en cuenta esta parte del Pedregal y en general aspectos como la contaminación por ruido o como el daño a las especies, pues que cruzan por ahí, ¿no? No necesariamente viven ahí, pero cruzan por ahí. Y también, por supuesto, los vecinos ahí se opusieron y finalmente, pues no les cancelaron su helipuerto y ahí sigue. Otro de los conflictos de edificación urbana, pues está muy relacionado con esto que comentábamos, ¿no? El impacto al medio ambiente. Normalmente para las megaobras, al menos en nuestra legislación de la Ciudad de México, sí se requiere que haya un levantamiento de un estudio de impacto ambiental, justamente considerando que estas obras enormes
pues van a tener impactos negativos en el medio ambiente, pueden alterar los ecosistemas, pueden alterar los medios de subsistencia de las comunidades locales, pueden alterar espacios, ¿no? Normalmente, bueno, esto ya no es tan urbano, pero espacios de poblaciones indígenas o afrodescendientes y que tienen una relación diferente, ¿no? Con la naturaleza a la cual tenemos el común denominador en las zonas urbanas. Entonces, aquí en este caso pueden presentarse los conflictos porque justamente se están contraponiendo las visiones, ¿no? En cuanto a qué tipo de desarrollo se espera o se busca. Y esto en particular a lo mejor no golpea tanto a las zonas urbanas en cuanto a los grupos indígenas, pero sí, por ejemplo, en cuanto a los pueblos originarios, ¿no? Nuestra ciudad además tiene esa característica, que es una ciudad muy antigua y que el crecimiento se dio de forma muy centralizada, por lo cual todavía se tienen estas áreas en la ciudad donde todavía existen los pueblos originarios y el arraigo a la tierra y donde también la cosmovisión suele ser diferente, ¿no? Es decir, defienden espacios ambientales muy claros, defienden un río, defienden un bosque, defienden un área natural, defienden una especie. Entonces, y lo defienden simplemente por estas cuestiones de identidad, de ser parte del medio ambiente en el que se desarrollan, por valores estéticos, por valores culturales, ¿no? Que justamente muchas veces no se entienden o se contraponen a una visión, por ejemplo, de una inmobiliaria que quiere crear un campo de golf o, porque es rentable o que quiere crear un desarrollo inmobiliario cerrado en ciertos espacios, ¿no? Que quieren construir ¿no? Lo que nos platicaban ustedes la vez pasada de Coyoacán, ¿no? Que quieren construir sus edificios de departamentos sobre manantiales, ¿no? Entonces, esta cuestión que a lo mejor en algunos otros lugares no es tan cercana, en nuestra ciudad sí, sí lo hay. No exactamente a lo mejor con la población indígena, porque además no, tenemos población indígena de muchas etnias que no necesariamente todas se asientan en la zona rural de la ciudad, ¿no? Entonces, son pequeñas diferencias, pero sí tenemos todavía muchos pueblos originarios que tratan de defender un modelo de desarrollo diferente, ¿no? Entonces, pues justamente ahí también puede ser que entra este conflicto de dos formas o en dos vertientes. Uno, por la afectación a la naturaleza, pero además hay otro conflicto que no necesariamente tiene que ver con la afectación a la naturaleza, sino que tiene que ver con esta competencia por el recurso, ¿no? También no me acuerdo quién nos platicaba la vez pasada de ahí de Magdalena Contreras, ¿no? Que hay esta competencia por el agua y que de repente les da por entubar y pues dejan sin agua algunas colonias, ¿no? Entonces, son de las dos cuestiones. Uno, los conflictos por el impacto al medio ambiente, a la naturaleza, y otro por la competencia de los recursos, que además pues también son conflictos que sí se viven en el día a día en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, aquí vamos a pausarle tantito antes de ver los objetivos de edificación sostenible para que me platiquen entonces ustedes cuáles de estos conflictos o si hay algún conflicto de edificación adicional que ustedes observan en la alcaldía que están analizando. A ver quién me quiere platicar. Tenemos por ahí 4 alcaldías en este grupo que estamos analizando. Nosotros, de Tlalpan. Ajá. Bueno, como tal no encontramos así como un problema, pero uno reciente que se acaba de dar, no sé si lo escucharon en las noticias, fue lo que van a hacer en el Estadio Azteca, que van a hacer como un hotel y una plaza por lo del Mundial, creo. Entonces los vecinos están en desacuerdo porque dicen que se van a quedar con, que les va a afectar en cuestión de la falta de agua.
Ese fue como el conflicto que nosotros encontramos. Ok. Ajá. Que aparte es constante, ¿no? Ahí en la delegación Tlalpan y Coyoacán, Sí, esta porque son cuestión las dos de, alcaldías ajá, inconformes. sí, sí, porque además todavía tienen muchos recursos de agua que incluso muchas veces se trata de esconder por las constructoras, ¿no? De decir, no, aquí no hay manantiales, aquí no hay agua, aquí no hay ríos, ¿no? Justamente también por la plusvalía que tiene el suelo en esas dos alcaldías, ¿no? Es decir, son alcaldías con valor del uso de suelo muy alto, ¿no? Son muy rentables, muy, ¿cómo podemos decir? Muy atractivo para las constructoras, pero pues que en realidad todavía tienen sus barrios originarios, todavía tienen recursos, particularmente de agua, y bastantes, ¿no? Todavía hay manantiales que se siguen descubriendo, y pues justo es un conflicto constante, ¿no? En esas alcaldías. Ujú, ok. ¿Quién más, chicos? Los de las otras alcaldías. Ahí, por ejemplo, es súper interesante estarle dando seguimiento a este tema del proyecto, ¿no? Del Estadio Azteca. Las demás alcaldías, chicos, ¿cómo está Cuauhtémoc? ¿Cuáles de estos conflictos de edificación se observan? Cuauhtémoc también tiene muchos conflictos de edificación, ¿no? Sí, por lo que hemos estado investigando, pues en la Condesa hay una falla geológica que resultó desde el sismo del 2017 y pues hasta el momento no se ha podido arreglar. Además de la Condesa abarca otras alcaldías, otras colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces esto hace que ahorita los edificios, algunos estén muy vulnerables a algún riesgo que pueda pasar con algún sismo. Sí, ahí también, ese es qué bueno que lo toca porque es además otro de los posibles conflictos, ¿no? En nuestra ciudad en particular. Ese es particular en nuestra ciudad por esta cuestión de qué zona de riesgo sísmico, ¿no? Que además también está especificado en algunas zonas que no se pueden tener edificaciones de más allá de 3 pisos, ¿no? Este, y en muchos lugares no se ha respetado. Y además, esta zona de riesgo estaba como ya delimitada, pero justo a raíz de los últimos sismos, particularmente del más fuerte que fue del de 2017, se descubrieron nuevas fallas. Y entonces eso hace necesario que se modifiquen las zonas que tradicionalmente se habían, bueno, no que se modifiquen las zonas, sino que se amplíen esos atlas de riesgo en cuanto a las zonas que se consideraban peligrosas y por lo tanto pues no pueden tener edificaciones tan altas, ¿no? Justamente para evitar tanto la subsidencia como los riesgos de derrumbe en casos de sismo, ¿no? Sí, ok, muy bien, bien que integraron ese conflicto, es algo muy particular de nuestra ciudad. Ok, las demás chicos, las demás alcaldías, por Bueno, ahí en nuestra tenemos, alcaldía, ajá, que es Benito Juárez, también se ajá. ve falta de agua en la colonia del Valle, ya que la plusvalía del suelo ha subido mucho y ahí es como uso más para oficinas y esto ha hecho que pues a los residentes de la colonia les esté faltando mucho el agua. Ujú. Y de igual manera, los edificios o departamentos que se dañaron por el sismo han tenido pues daños y riesgo porque hay muchos que no se han como arreglado Ujú. y los vecinos igual tienen como esa conformidad de que pues sus departamentos no han sido arreglados y los vecinos tienen miedo de que no han hecho como un estudio para la zona de que en verdad no tenga ningún riesgo los demás al vivir ahí. Ujú. Y en la colonia Portales, ahí nada más vimos del agua, pero porque ahí casi no hay zona de oficinas,
porque ahí su densidad de construcción es muy baja, solo se permiten hasta 4 pisos. Ah, ok, es de las zonas que solamente se les permite cierto número de pisos. Ok, y además en particular también la alcaldía Benito Juárez, al ser también de estas zonas de alta plusvalía en la ciudad, también hay una tendencia, ¿no? A que se está redensificando porque pues justo es rentable el crear donde antes había una casa, pues poner un edificio de departamentos, ¿no? 10, 20 departamentos, ni siquiera desarrollos urbanos tan amplios, sino pequeños, pero pues justo donde antes vivía una familia, pues ahora resulta que viven 10 o 20 familias, ¿no? Y eso también tiene impactos en la edificación en general, ¿no? Pero también justamente sobre los servicios, ¿no? La infraestructura de los servicios. Pero bien, pero ahí justamente identifiquen esto, ¿no? Estas cuestiones de las edificaciones, ¿no? Los permisos, si son zonas que tienen algún tipo de limitante. También, por ejemplo, ahí pueden investigar por predio cuánto es el máximo de viviendas que se permite que se construyan para los nuevos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que sí, justo ha crecido mucho en esa alcaldía en particular, por el valor que tiene el uso de suelo, el que donde antes había una casita, pues ahora ya hay un edificio de departamentos, ¿no? Ok, muy bien. Y de Iztapalapa, ¿qué nos pueden decir, chicos y chicas? En cuanto a edificaciones, ¿qué cuestiones, qué conflictos se observan ahí? Ah, no vino nadie bueno, no de Iztapalapa, sino que esté analizando Iztapalapa. A ver, no está Zaira. Armando sí estaba, sí lo vi por ahí, Armando. Platíquenos. ¿Quién más? Leslie sí la vi por ahí, que entró. No, no está. Y Osmar sí no lo vi hoy. Ah, sí, sí está ahí, Osmar. Platíquenos cómo está la cuestión de la edificación en Iztapalapa. En Iztapalapa, donde presenta mayores riesgos a las infraestructuras, también de agua potable, es en la zona de la Sierra de Santa Catarina, donde existen varios fallas en la zona de transición entre la zona montañosa y la zona del lago, donde hay muchos hundimientos, donde la infraestructura del agua pues se ve dañada por los distintos movimientos que pueda haber, por ejemplo, en terremotos. Si existe una diferencia de elevaciones y hundimientos, pues se pueden romper estas tuberías, causando pues, más desabasto del que ya tienen estas zonas. Además de que en algunas zonas de Iztapalapa, bueno, de la zona de Santa Catarina, pues como fue crecimiento de la mancha urbana de forma informal, no se tuvo la planificación deseada para la zona y muchas casas quedaron inclusive sin acceso a la calle como tal y tienes que subir por escaleras. Ok. ¿Y ahí tienen limitante en cuanto al número de pisos o al número de departamentos que se pueden construir dentro de un predio de X dimensiones? Eh, no tengo ese dato, Ok. pero en Iztapalapa prácticamente no hay edificios mayores a 4 o 5 pisos. Los únicos que se pueden ver bueno, los que se podía ver, uno era el hospital del IMSS sobre Calzada Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza, que era del IMSS, pero con el sismo de 2017 resultó afectado y tiene como un año que ¿Lo lo cerraron? demolieron. Sí, Uy. Ujú. y era la única clínica principal del IMSS por la zona Híjole. oriente de la ciudad.
Híjole, Y que ahí más bien entonces hay un conflicto, pero por necesidad, ¿no? sí, Pues de edificaciones con estas características. Ujú. sí, porque hay otro que hay pero es del ISSSTE, pero del IMSS no hay como tal uno que que, que esté ahí para la zona oriente, porque también Ujú. afecta no solo a Iztapalapa, también a los municipios del Estado de México, porque Ujú. inclusive ha habido protestas, pero son protestas de habitantes de Nezahualcóyotl que piden también un hospital en la Mm. zona. Ok, pues entonces ahí les queda a todos de tareita. Eso lo encuentran eso lo encuentran en el Atlas de Riesgos, esta cuestión de si hay alguna normativa específica sobre el número de pisos o el número de viviendas, eso lo pueden encontrar ahí. Entonces, en el Atlas de Riesgos de la alcaldía en particular, ¿no? A ver, nos dice Paula. Dentro de la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Juan Escutia, encontraron la demolición de la clínica 25. Ah, es lo que nos comentaba Osmar, ¿verdad? Y en general, pues lo del abastecimiento de agua. Ok. Igual, entonces es conflicto el tipo de edificaciones o el número de edificaciones por esta cuestión, ¿no? También del impacto que tienen en la demanda de agua de la zona. Ok, bien interesante, chicos. Por ahí nos falta, a ver, déjeme ver si está por acá, ¿verdad, Gaby? ¿Qué nos comenta de las edificaciones en Azcapotzalco? Bueno, aquí sí en general en la delegación, Ujú, sí se ha visto varios desarrollos multifamiliares, ujú, bueno, sí de departamentos, sobre todo en la colindancia con Miguel Hidalgo y ujú. derivado de ello, pues en algunas colonias, pues sí ya se están presentando problemas de socavones y todo esto. En Ah, el esa es inicio otra de, cuestión, ¿no? Que también es muy ajá. particular de nuestra ciudad, los famosos socavones. Ujú, Entonces, pues sí han habido protestas de vecinos y cosas así, pero pues obviamente pues las edificaciones sí, el dato de hasta qué niveles o sea, se permite construir ahí en la delegación no lo tengo, ujú. pero Sí, sí igual son eso ahí lo puede consultar el edificaciones tipo en el atlas de riesgos. Ajá, arriba de pues 8 o 9 pisos. ujú, sí, sí, Y además por sobre, lo que nos comentaba, ¿no? Que Azcapotzalco más bien es plano, entonces, pues y justamente más se si presta. en Ujú, la colindancia con Miguel Hidalgo, en la zona de lo que le llaman ahora el Nuevo Polanco, es ujú, donde más se ha visto el desarrollo inmobiliario, y no de interés social, sino de ya de otro nivel económico. ajá, ok. Ujú. Ok, porque además también este crecimiento, por ejemplo, de edificación para vivienda implica que también se va a demandar más infraestructura y más edificaciones para satisfacer los servicios, ¿no? Educación, escuelas, salud, ¿no? En particular, ¿no? Entonces sí, ok, ahí también está entonces interesante, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora respecto a cuáles son estos objetivos de edificación sostenible para ver pues cuáles son estas áreas de oportunidad que tienen todas las alcaldías, ¿no? Avanzar igual, vayan ustedes investigando si dentro de esas alcaldías se tienen ya algunas edificaciones que sean sostenibles. Les voy a compartir pantalla para que veamos lo de los objetivos. Ok. En particular, cuando hablamos de esta edificación sostenible, se va a hablar de construcciones que tengan un enfoque de reducir los impactos ambientales a lo menor posible sin menoscabar la necesidad de construir espacios que sean habitables, ¿no? Dice, bueno, y que sean, que tengan un uso para el cual están destinados, ya sea para casa habitación, para vivir, ya sea para trabajar, ya sea para formarse, ¿no? Escuelas, centros de capacitación, para curarse, por supuesto, hospitales, ¿no? Clínicas,
o para divertirnos, ¿no? Es decir, también los espacios que son, por ejemplo, cines, teatros, cualquier espacio, ¿no? Que nos sirva justamente para satisfacer esas necesidades, para hacer habitable la ciudad. Y bueno, estos objetivos entonces van a incluir aspectos de un uso adecuado de la energía en toda la construcción, desde la construcción del espacio, así como para el uso que se le va a dar comúnmente a esa construcción, a ese edificio. Un abasto correcto de agua y sobre todo, de ser posible, que incluya aspectos de cómo se va a reutilizar el agua que ya tiene un uso, ¿no? Es decir, tener esta concepción, por ejemplo, de separar las aguas negras de las aguas grises, y que entonces las aguas grises puedan ser reutilizadas en los mismos espacios, ¿no? O darles una canalización para ser reutilizadas, a lo mejor para jardines o para camellones, etc. Que incluyan dentro de sus planes de construcción el uso de materiales que han sido creados por medios de producción limpia, ¿no? Es decir, que desde los materiales o materias primas que se van a usar para la construcción, se tenga ya este reconocimiento de los impactos ambientales que se tienen y por lo tanto entonces se reduzcan esos riesgos del daño ambiental al usar materiales que desde inicio ya tienen este enfoque de sostenibilidad. Incorpora también el tener técnicas eficaces durante la construcción de los inmuebles, ¿no? Decíamos, desde el proceso de construcción hasta el proceso de uso, ¿no? Y de cierre de los proyectos, justamente para que también durante la construcción se cuide, por ejemplo, el uso que se hace del agua, de la energía, qué se va a hacer con los materiales de desecho, ¿no? Y entonces justamente eso incorpora el tener una visión de prevenir emisiones contaminantes, prevenir el uso de recursos renovables desde el momento en que se construyen, que se hace la edificación, pero también para el mantenimiento de cuando ya está en operación. Incorpora también el considerar que debe de haber un acceso a los servicios que brinda la edificación de manera igualitaria, ¿no? Es decir, que no haya discriminación. Y aquí, pues, además, incorpora estas cuestiones de hacer accesible los espacios, ¿no? De incluir las rampas para discapacitados, las canaletas para las personas invidentes, espacios donde se pueda escuchar, que no haya problemas, por ejemplo, de ruido intenso, donde las personas sordas pues no puedan entender o bien hacia dónde se dirigen, ¿no? Entonces, pues la edificación sostenible incluye todo esto, ¿no? Que son impacto al medio ambiente, pero también incluye aspectos sociales, ¿no? Y no solamente durante el uso del edificio, sino también desde la generación del proyecto y durante el proceso de construcción. Esto obviamente pues permitiría, ¿no? El avanzar hacia estas edificaciones sostenibles permitiría pues lograr un mayor desarrollo social en las comunidades específicas donde se van integrando esta edificación sostenible. Que decíamos, pues particularmente toma en cuenta desde la extracción de los recursos naturales que van a ser usados para la edificación, medir, ¿no? Cuál es ese consumo que hacen de energía, si hay modificación del paisaje, cuáles son las emisiones que se están generando de gases de efecto invernadero. Durante el proceso de fabricación de los materiales de los cuales se va a construir la edificación, pues que también se tomen en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero o cualquier otra emisión. El consumo de los recursos naturales, el consumo de la energía, la cantidad de residuos que son generados o que son vertidos. Durante el proceso de construcción, pues justamente que tome en cuenta el impacto que se tiene por la ocupación del suelo y el consumo de energía. Durante la operación ya del edificio, pues que se tenga claro que se busca reducir lo más posible ese consumo de energía, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero
minimizar la generación de residuos y los vertidos, ¿no?, al medio ambiente. Y durante el proceso de demolición, también tomar en cuenta el consumo que se hace de la energía, las posibles emisiones que se puedan tener, ¿no?, de gases de efecto invernadero o de partículas o de polvo, y cuál es el tratamiento que se le va a dar a esos residuos, ¿no?, una vez que se lleva a cabo la demolición. Entonces, si ven, los objetivos de la edificación sostenible son muy ambiciosos, ¿no?, porque va desde los recursos naturales que se van a usar para poder construir hasta el punto en que a lo mejor es necesario demoler las edificaciones viejas o las edificaciones que no tienen un enfoque sostenible. Entonces, es bastante ambicioso. Particularmente yo creo que en nuestra ciudad nosotros estamos en un proceso acá, o sea, se está incorporando la edificación sostenible en los procesos de construcción y operación, ¿no? En esta parte todavía es muy escaso el avance que se tiene, y también acá, ¿no?, en la parte de demolición, porque aparte decíamos, ¿no?, normalmente nuestra ciudad es de esas ciudades donde no se demuele a menos que de veras ya sea inminente, que en cualquier momento se puede derrumbar el espacio, ¿no? Es muy raro ver que en nuestra ciudad, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí se les da a las edificaciones un tiempo de vida útil, ¿no? 60 años, 50 años, y cuando se cumplen por ley tienen que demolerlos, pueden construir otros si quieren, pero tienen que demolerlos, ¿no? Acá en nuestra ciudad no hay o no está en la normativa, no hay ningún reglamento que obligue, por ejemplo, a que después de determinado tiempo se tienen que demoler las construcciones, ¿no? Y también eso pasa mucho, ¿no? Lo que decían, pues está dañado el hospital y pues no se ve para cuándo, ¿no?, se vayan a encargar de demolerlo y de sustituirlo por otro. Dentro de esta edificación sostenible, además hay diferentes etiquetas y certificaciones privadas, ¿no? Tenemos por un lado las normativas, por ejemplo, sí tenemos una ley de manejo de residuos. Hay particularmente también en esa ley se trata qué es lo que va a pasar con los residuos generados de la construcción, tanto en este proceso como en este proceso. Pero además existen diferentes certificaciones, podemos decir privadas, ¿no?, que justamente certifican que las construcciones tienen este enfoque de sostenible en función de ciertas características, ¿no? Por ejemplo, tenemos la etiqueta LEED, que es la más común, esta es internacional, está disponible para todos los tipos de construcciones nuevas, remodelaciones, edificios que ya existen, y centros comerciales, escuelas, centros de salud, tanto para la parte del interior de los edificios como las fachadas. Y la forma de certificar o de obtener esta certificación es que elabora una especie de checklist donde se va revisando a través de un sistema de puntuación cuáles son los puntos LEED que satisfacen estos criterios específicos de construcción sustentable, que incluyen aspectos como eficiencia energética, el uso de energías alternativas, tanto para el uso común como durante el proceso de construcción, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia en el consumo de agua y el desarrollo sostenible de los espacios, ¿no?, con respecto a esto de la inclusión y además a la selección de los materiales, ¿no? Y esa es de las más comunes. Ahí, por ejemplo, investiguen qué edificaciones LEED hay en su alcaldía. Esta otra, la BREEAM, es un método también para evaluar sostenibilidad en edificios, pero en este caso se realiza desde la planificación de los proyectos, ¿no?, de construcción de los edificios. Incluye esta planificación, ¿no?, del proyecto, las infraestructuras de los edificios, pero además algo interesante que incorpora es este enfoque del ciclo de vida de esos edificios, considerando entonces la certificación para construcción nueva, para construcciones en rehabilitación y construcciones en uso.
Este método lo que va a tomar en cuenta, pues es justamente 9 categorías que van a evaluar gestión energética, uso del agua, salud y bienestar de los ocupantes, contaminación emitida, el transporte, si es que además se incluye no las vías o un medio de transporte que se use tal vez dentro de del desarrollo inmobiliario inclusive, el tipo de materiales con los que se está construyendo, la cantidad de residuos que va a generar y los impactos ecológicos posibles que puedan tener. De tal forma entonces que se busca que desde el inicio, desde la generación de los proyectos, se tome en cuenta estos impactos posibles que puede tener y bueno, que se dice, ¿no? O sea, que sean rentables, pero que estén construidos a partir de soluciones que sean sostenibles. Este también es internacional, pero se desarrolló, bueno, tiene más uso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que tenemos más cerca, y se desarrolló en Europa, entonces es un poquito más conocido allá. Y tenemos también esta otra certificación, que es el Net Zero Energy Building, que como tal lo que busca es que las nuevas edificaciones que se construyen tengan un consumo de energía que sea cercana a cero o cero. De tal forma entonces que se busca que el edificio en sí mismo tenga una forma de conservar energía, de tal forma que la energía que normalmente se va a consumir durante todo el periodo de un año en el edificio, para cualquiera que sea su uso, ¿no? Habitacional o oficinas o comercial, sea igual a la cantidad de energía renovable que puede generar, ¿no? Entonces, esto sobre todo implica que no solamente va a buscar ahorros en materia de los usos de energía que usa, sino que también son espacios que van a buscar generar, no van a incorporar sistemas a lo mejor de celdas solares o de energía térmica o eólica, de tal forma que ellos estén seguros de que van a generar energía que está generada con fuentes de energía renovable y que por lo tanto va a contribuir a disminuir la cantidad de energía y esta producción de gases de efecto invernadero que puede tener una edificación desde su construcción y que va a tratar de eliminar este uso de combustibles fósiles con esas mismas tecnologías que va a incorporar para su propia generación de energía, ¿no? Entonces, solamente se enfoca justamente al uso de energía, que sea sostenible, sustentable, pero bueno, es también otra de las ¿cómo se llama? De las certificaciones que existen actualmente. Y luego tenemos que sí hay específicamente ya alineados con la Agenda 2030, hay un estudio que realiza el World Green Building Council que se encargó de alinear, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos de edificación con los objetivos de desarrollo sostenible? Y ahí identifica que los edificios sostenibles pueden avanzar o crear acciones en materia del objetivo 3, que es salud y bienestar, el 7, energía asequible y no contaminante, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructuras, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, el 13, acción por el clima y el 15, vida en ecosistemas terrestres, ¿no? Es decir, y este es un súper avance, ¿no? Lo que desarrolló esta organización, porque justamente permite, ¿no? Desde el principio el poder identificar si las edificaciones que están alineadas con la Agenda 2030 y si no hay edificaciones sostenibles, entonces nos permite desde aquí ya identificar cuáles serían esas acciones que se tienen que llevar en materia de construcción para poder alinearse con los objetivos de ODS, ¿no? Entonces, estos ya no los vamos a ver porque ya es hora, pero justamente se los voy a dejar ya en los apuntes para que ustedes los revisen
y observen, ¿no? En particular, si este atlas de riesgo o las normativas de construcción y edificación en la ciudad, particularmente de esa alcaldía, ya incluyen alguno de estas acciones específicas en materia de edificaciones, ¿no? Decíamos, pueden encontrarlo ahí en el mapa de riesgos en particular para la alcaldía, pero también lo pueden encontrar justamente en nuestros reglamentos para construcciones y uso de suelo. ¿Vale? Entonces, ese es un gran avance. Ojalá en todos los conflictos que vamos a ver hubiera ya alguien que hizo esta alineación, porque nos permite de forma mucho más clara el poder observar qué es lo que nos falta, ¿no? En qué nos falta avanzar, qué nos falta hacer para efectivamente irse alineando con esta Agenda 2030. ¿Vale, chicos? Entonces, igual de actividad a distancia, pues es revisar los temas específicos en materia de edificación a distancia. ¿Va que va? Sí, maestra. Listo. Que tengan un lindo día y nos vemos entonces el viernes. Vamos a ver ahí 2 temitas más, ¿no? Con respecto a estos objetivos de sostenibilidad en las ciudades. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Nos Igual. estamos viendo. Gracias, igualmente. Hasta luego, Bye. Rodrigo. Bye. Chao. Hasta luego, profesora. Nos estamos viendo, chicos.